Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo y, cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor: si no me obedecéis y cumplís la ley que os promulgué, si no escucháis las palabras de mis siervos, los profetas, que os he enviado sin cesar, a pesar de que no hacíais caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi corazón se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Aleluya. Aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra del Evangelio que se os anunció. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente admirada decía: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Y no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven aquí también sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús entonces les dijo: solo en su tierra y en su propia casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe.
Palabra del Señor. Decimos con mucha frecuencia en nuestras conversaciones habituales aquello de que las apariencias engañan, y es normal. Somos muy materialistas, muy superficiales, y por consiguiente pues vamos siempre a lo que vemos, a lo que tocamos y palpamos. Y eso pues muchas veces, demasiadas veces, nos confunde, nos engaña, aunque es verdad que en contraposición tenemos otras frases, como por ejemplo la imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no? O que la cara es el espejo del alma, pues también es cierto. Pero vuelvo a decir, hoy digo, se me antoja para interpretar y para reflexionar acerca de este breve texto del Evangelio que hemos escuchado, es otro de las apariencias. Pensemos que aquellos paisanos del Señor no es que fueran malísimos, no, sino que eran gente muy normal. Más todavía, nosotros jugamos con ventaja, porque nosotros tenemos nada más y nada menos que 2000 años de ventaja, 2000 años de testimonios, para confesar que ese al que llamamos a veces con tanta familiaridad Jesús de Nazaret, pues evidentemente, además de Jesús de Nazaret, era el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Y repito, tenemos 2000 años de testimonios y de martirios, bueno, de mártires, ¿no? De testigos que han dado la vida por ello. Pero vamos a imaginarnos, ¿no? Vamos a hacer un poco de imaginación. ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros si hubiéramos sido contemporáneos del Señor allá en Nazaret? ¿Le hubiéramos creído? Fijaos que el pueblo de Israel llevaba siglos esperando al Mesías, La imagen que ellos tenían del Mesías era una imagen espectacular. Para que nos hagamos una idea, si Elías, que fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, según el libro sagrado, había sido arrebatado de una manera extraordinaria por un carro de fuego y había sido llevado al cielo, un profeta, pues no menos, ¿no? El Mesías tendría que aparecer de una manera espectacular, a lo grande, ¿no? Pues es verdad esa manía que tenemos los hombres, ¿no? De imaginarnos a Dios. Nos imaginamos a Dios, nos hacemos un Dios a imagen nuestra. Dios. Y Dios es Dios. Y Dios actúa como quiere. Y lo nuestro no es enmendarle la plana, sino simplemente aceptar y descubrir. Y resulta que Dios en su designio pues hizo así las cosas de esa manera tan sencilla y tan normales. Tanto, que cuando llega el Mesías esperado no le reconocen. Ven el hijo del carpintero y el hijo de María, la que lava pañales y los tiende en el romero, ¿no? Como decimos en los villancicos. Y este, ¿ves? Las apariencias y por eso, hermanos míos, y eso es lo que ahora tenemos nosotros que aplicar, ¿cómo podemos solucionar eso? El ir más allá de las apariencias, pues con la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es un mero sentimiento que nos lleva al barrunto, a la sospecha, a ver, sino que la fe es el don de Dios, un don de Dios. Antes se ha mantenido en el ritual del bautismo de adultos, pero también en el de párvulos, antes, recordamos, bueno, me imagino que recordáis todos los que tenemos ya unos añitos, que se preguntaba en la puerta de la iglesia a los padrinos, ¿qué pides a la iglesia? La fe. ¿Y qué es la fe? Pues la fe es la luz que Dios nos da para que traspasemos las apariencias y no nos quedemos en lo aparente, porque entonces quedamos confundidos y confusos, como les pasó a los paisanos del Señor. Para ellos no era más que Jesús de Nazaret, el Nazareno.
Luego, un poco más adelante, pues un sectario, un fundador de sectas, por eso hasta el propio Pablo le persigue, porque ponía en peligro la pureza del judaísmo y así sucesivamente. Hasta que veis, por la luz de la fe, Pablo traspasa las apariencias y entonces, en vez de ver un loco o un sectario o un lunático o uno que ha hecho un pacto con el diablo, porque recordemos que le acusan, bueno, si hace milagros es con el poder de Belcebú, ha hecho un pacto con el diablo y por eso tiene sus poderes, que ya es el colmo. Claro, ¿qué le pasa a Pablo? Que la fe, la luz de la fe le lleva a traspasar las apariencias y cuando se encuentra con el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues, amigo. Y desde ese momento se acabó. Pablo, de perseguidor, pasa a ser perseguido, pasa a ser testigo. Pues todo eso, esa es la experiencia del creyente. La experiencia, hermanos, de la fe es traspasar. Lo dice también, el pasaje lo decimos en latín, en el Tantum Ergo, una de las estrofas, lo dice en latín, pero viene a decir eso. Dudan los sentidos. Claro, cuando aquí contemplamos esto, que aquí, por cierto, permítaseme una anécdota que me ha ocurrido antes de la misa. Esta hermana colaboradora que proclama la palabra de Dios también me ha llamado purista. Es que usted es muy purista, porque yo intento dejar limpio este mueble, porque este mueble no es cualquier cosa. Es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Y por eso, hombre, aunque está permitido hacer de aquí las preces, pero este libro, aparentemente no es lo mismo que este. Estos son preces hechas por los hombres, esto decimos que es la palabra de Dios. Y aunque aparentemente parece que, pero la fe, no el purismo o la manía del cura, sino la fe, nos ha de llevar más allá y saber distinguir. Y decimos, no, es que esto no es un libro de cuentos o de leyendas. Es que esto es la palabra de Dios que suena y resuena cada día, para lo cual le prestamos la voz a Dios con tanta generosidad. Pues es un servicio hermosísimo, para que su palabra aquí escrita, suene y resuene. Igual que ahora después pondremos ahí un poco de pan, bastante peculiar, y un poco de vino. Y no se la da palabra, no es hacer unas brujerías, no, es invocar la fuerza del Espíritu Santo y ese pan y ese vino deja de ser pan y vino para convertirse en el mismísimo cuerpo y sangre del Señor. No un signo, no un símbolo, no un recuerdo de la cena del Señor, no, sino la actualización, la realidad, la verdad. Tenemos que traspasar la apariencia, las apariencias. ¿Ves? Por eso en el Tantum Ergo, signo bellísimo de Santo Tomás de Aquino, dice que aunque los sentidos dudan, cuando nos quedamos en lo aparente, lo suple con asentimiento la fe. La fe es la que viene a suplir esas apariencias que nos confunden. Termino haciendo una alusión a tantos que ven esta celebración de la Eucaristía cada día por ese ojo mágico que es la televisión, que son los enfermos. Pues fijaos también este gran misterio de la enfermedad y del dolor. Gran misterio, ese por qué y por qué a mí, por qué me ha tocado a mí esta enfermedad terrible, dolorosa, o por qué me ha tocado a mí este accidente que me ha dejado parapléjico, ¿por qué? O por qué me ha tocado a mí una equivocación en la mesa de operaciones y me han hecho un desaguisado, ¿y por qué? Y entonces, claro, acudimos a ese Dios
que parece que se calla, que aparentemente pasa, se olvida de nosotros, nos tiene aquí abandonados. ¿Veis? Por eso, qué bien que a través de ese ojo mágico pueda llegar cada día la palabra de Dios a tantas personas que sufren y padecen, y entonces apelar a la fe, a la fuerza de Dios, a la luz de la fe, para ir más allá de estas apariencias y de esta sensación de abandono y de olvido. No, Señor, yo sé que tú no me has abandonado. Ahora no te entiendo y ahora me rebelo, pero yo sé que tú no me has abandonado. Como le pasó al Señor. También tuvo un momento en su parte más humana: Dios mío, ¿me has abandonado? Pero sus últimas palabras fueron: todo está consumado. En tus manos me pongo, Padre. Por eso la fe, lejos de confundirnos, todo lo contrario, la fe auténtica, porque tenemos que pedir y suplicar, es la que nos ayuda a traspasar las apariencias y a ver la verdad que nos salva.